El aroma acre y penetrante del vinagre, ese heraldo inconfundible de la degradación química de las películas de acetato, flotaba en el aire estancado del vestíbulo como un perfume de funeral que nadie quería inhalar. Para Delfina Soria, aquel olor no era una molestia, sino el grito de auxilio de miles de historias atrapadas en rollos de celuloide que se deshacían entre sus dedos enguantados, una sinfonía silenciosa de recuerdos que amenazaba con borrarse para siempre, mientras el martillo del subastador golpeaba la madera con un sonido seco, definitivo y carente de toda piedad. Delfina sintió que una parte de su propia columna vertebral se quebraba bajo el peso de la derrota. El Cine Gran Splendid Astral, el último bastión de los sueños proyectados en el corazón de San Telmo, acababa de ser adjudicado por una cifra que, aunque astronómica para cualquier mortal, no era más que calderilla para el hombre que observaba la escena desde el fondo de la sala con una indiferencia glacial. Su padre, un hombre cuya vida se había consumido entre proyectores de carbón y el sueño de preservar el séptimo arte, permanecía sentado en la primera fila, con los hombros hundidos y la mirada perdida en la pantalla blanca que tantas veces había servido de ventana al paraíso, ahora convertida en un sudario de lino viejo. Al salir del recinto, la tarde porteña recibió a Delfina con una garúa fina y persistente, una de esas lluvias que no limpian la ciudad, sino que pegan el cabello al rostro y calan los huesos con la frialdad de la realidad más cruda. A pocos metros, rodeado de un séquito de asistentes que portaban paraguas negros como cuervos, se encontraba el responsable de su desdicha, Facundo Lombardi, el heredero de un imperio inmobiliario que veía en los palcos dorados del astral no más que metros cuadrados listos para ser transformados en departamentos de lujo con ventanales de doble vidrio. Delfina, con los puños apretados y el corazón martilleando contra sus costillas, avanzó a través del barro de la vereda, decidida a escupirle al menos una fracción del desprecio que sentía por su modernidad despiadada y su falta de alma. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar la primera palabra de su discurso ensayado en las noches de insomnio, Facundo dio un paso hacia ella, extendiendo su propio paraguas sobre la cabeza de la joven con un gesto de cortesía tan automático que resultaba casi insultante. Sus dedos, largos y cuidados, rozaron accidentalmente la muñeca de Delfina y por un instante el frío del metal de su reloj de alta gama pareció quemarle la piel, estableciendo una conexión eléctrica y extraña que ninguno de los dos pudo ocultar bajo la máscara de su orgullo. No desperdicie su aliento en insultos que ya he escuchado de boca de cada conservacionista de esta ciudad, señorita Soria, porque ambos sabemos que las lágrimas no pagan las deudas de un hombre que prefirió la nostalgia al sentido común, sentenció Facundo, con una voz profunda que vibraba con la autoridad de quien nunca ha tenido que pedir permiso para existir. Delfina retrocedió, sus ojos oscuros centelleando con una furia que habría intimidado a cualquiera, menos a un hombre forjado en la frialdad de la avenida Faria Lima y las oficinas de Puerto Madero. Estaba a punto de recordarle que el cine de su padre era el alma de ese barrio, un lugar donde la gente todavía se permitía soñar por unas cuantas monedas. Pero Facundo la interrumpió con un gesto seco de su mano libre. Tengo una propuesta que parece sacada de uno de esos melodramas en blanco y negro que usted tanto se empeña en restaurar en su sótano húmedo. Necesito una prometida, alguien convincente que pueda sostener una farsa ante el directorio de mi empresa durante exactamente 90 días. La lluvia arreció, golpeando el paraguas con un ritmo frenético, mientras Delfina procesaba las palabras de aquel hombre que, hasta hacía un segundo, era el villano indiscutible de su propia tragedia personal. Sí,
propuesta era tan absurda como desesperada. Facundo necesitaba el control total de la holding familiar para evitar que su socio y tío, el implacable doctor Arnaldo, vendiera los activos más antiguos de la empresa, incluido el terreno del cine, a un fondo buitre extranjero. Si Delfina aceptaba fingir un compromiso amoroso que convenciera a los inversores más conservadores del consejo, Facundo le devolvería la escritura del Gran Splendid Astral, libre de hipotecas y deudas, una vez que él tomara posesión definitiva de la presidencia. Usted necesita salvar el legado de su padre y yo necesito salvar el mío de las garras de un hombre que no tiene escrúpulos para destruir incluso su propia sangre. Es un intercambio justo, un contrato de beneficio mutuo donde el sentimiento no tiene lugar en el guión, añadió él, observando cómo el rostro de ella pasaba de la indignación a una duda agónica. Delfina pensó en su padre, en su salud debilitada y en el secreto que él le había ocultado por vergüenza, la deuda de 2 millones de pesos que amenazaba con dejarlos en la calle, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras el olor a lluvia y asfalto se mezclaba con la promesa de una salvación vestida de seda y mentiras. Aceptó el trato bajo la luz mortecina de un farol de calle, sellando un pacto que se sentía más como una sentencia que como un acuerdo, y pocos días después se encontró cruzando el umbral de la mansión de los Lombardi en el aristocrático barrio de Recoleta. El contraste no podía ser más violento. Mientras su casa en San Telmo olía a libros viejos, café recién hecho y el moho dulce de las películas antiguas, la residencia de Facundo era un mausoleo de minimalismo, mármol de Carrara y un silencio tan denso que parecía ahogar cualquier intento de calidez humana. Delfina caminaba por los pasillos con la sensación de ser un pescado fuera del agua, cargando su pequeña maleta gastada y un estuche con sus herramientas de restauración como si fueran amuletos de protección contra la opulencia que la rodeaba. Una de las cláusulas más estrictas del contrato, redactado por los abogados de Facundo con la precisión de un cirujano, prohibía cualquier contacto físico íntimo fuera de los eventos públicos. Una regla que ella agradecía internamente, pero que, por alguna razón inexplicable, le generaba una inquietud latente cada vez que él la miraba desde el otro extremo de la mesa del comedor. Su primera prueba de fuego no tardó en llegar en forma de una cena, privada con el doctor Arnaldo y la ama de llaves, una mujer de mirada afilada llamada Antonia, que parecía haber sido contratada no solo para limpiar, sino para espiar cada movimiento de la nueva novia. Durante la velada, Delfina tuvo que hacer uso de toda su inteligencia y capacidad de observación técnica, habilidades que había pulido clasificando fotogramas dañados, para navegar por las conversaciones cargadas de veneno y doble sentido que lanzaba el tío de Facundo. Es fascinante que mi sobrino haya encontrado a una mujer con una ocupación tan artesanal, aunque me pregunto si una restauradora de antigüedades tendrá la paciencia necesaria para lidiar con las complejidades de un hombre que solo entiende de rascacielos y balances financieros, comentó Arnaldo, mientras sus ojos escudriñaban la mano de Delfina, buscando el anillo de zafiro que ella, por un descuido lleno de simbolismo, se había olvidado de ponerse esa tarde. Facundo, percibiendo el peligro, extendió su mano sobre la de ella en un gesto que debía parecer protector, pero que se sintió como una descarga de voltios, obligándola a mantener la compostura mientras improvisaba una respuesta que dejó al anciano momentáneamente sin palabras. La restauración, doctor, no se trata solo de limpiar el polvo, sino de saber encontrar el valor oculto en lo que otros consideran basura o escombros. Se necesita una visión que vaya más allá de lo evidente, algo que sospecho. Facundo valoró en mí desde el primer momento que nos cruzamos, respondió Delfina con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
pero que fue suficiente para desarmar el ataque inicial del antagonista. Facundo la miró por un segundo más de lo necesario, y en ese breve lapso de tiempo, la máscara de arrogancia que él siempre vestía pareció agrietarse 1 milímetro, dejando entrever una vulnerabilidad que Delfina no esperaba encontrar en un hombre de su estirpe. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana, pero la tensión en la habitación era tan palpable que se podría haber cortado con un bisturí de precisión. Delfina se dio cuenta de que este juego no sería solo una cuestión de actuar frente a una cámara imaginaria, sino una guerra de desgaste psicológico, donde el menor error podría significar no solo la demolición del cine, sino también la pérdida de su propia integridad profesional y personal. Esa misma noche, mientras Delfina exploraba la biblioteca de la mansión tratando de encontrar algún libro sobre la historia arquitectónica de Buenos Aires que no estuviera impregnado de la frialdad corporativa de la familia, Facundo la encontró en un rincón sombrío, rodeada de tomos de cuero que parecían no haber sido abiertos en décadas. Hizo un buen trabajo hoy, Soria, aunque su falta de atención con el anillo casi nos cuesta el primer acto de esta obra. Espero que sea más cuidadosa en el evento de beneficencia del Hotel Rosewood, donde los ojos sobre nosotros no serán 2, sino cientos de periodistas y socios hambrientos de escándalo, advirtió él, manteniéndose a una distancia prudencial que, sin embargo, se sentía demasiado corta para la comodidad de ella. Delfina cerró el libro con un golpe seco, enfrentándolo con la valentía de quien no tiene nada más que perder que su orgullo. ¿Sabe qué es lo que más me asusta de todo esto, Facundo? No es que la gente descubra que soy una impostora, sino que usted se crea su propio discurso de que todo en la vida se puede comprar o vender, incluso la dignidad de una familia que solo quería proteger su historia, replicó ella, su voz apenas un susurro cargado de una emoción que él pareció no saber cómo procesar. Facundo no respondió de inmediato, sino que se quedó observando el perfil de Delfina, recortado contra la luz de una lámpara de lectura, y por un instante el tiempo pareció detenerse como un fotograma atascado en el proyector de un cine viejo. En ese momento, Delfina notó que la armadura de pragmatismo de Facundo no era solo una elección, sino una necesidad de supervivencia en una familia que solo valoraba los números y la eficiencia por encima de cualquier lazo afectivo. La soledad que emanaba de él era tan vasta como la mansión en la que vivía. Una soledad que ella reconocía bien, pues era la misma que sentía en su laboratorio de restauración cuando el mundo exterior parecía olvidar que la belleza de las cosas viejas reside en su fragilidad. Sin mediar palabra, él se retiró a su habitación, dejándola sola con sus pensamientos y el peso del anillo de zafiro que ahora descansaba en su bolsillo, una joya que se sentía más pesada que cualquier cadena de hierro. El contrato estipulaba que ella debía vivir en la sección de huéspedes, pero la proximidad física comenzaba a borrar las líneas morales que ella misma se había trazado con tanta determinación. Los días siguientes fueron una vorágine de preparativos para su debut social, como la prometida del hombre más codiciado y temido de la ciudad, un proceso que Delfina vivió con una mezcla de fascinación y horror absoluto. Facundo insistió en que ella renovara su guardarropa, pero ella se negó rotundamente a usar cualquier cosa que la hiciera parecer una muñeca de porcelana sin voluntad, eligiendo trajes que, aunque elegantes y costosos, mantenían esa sobriedad intelectual que la caracterizaba. Durante una de las sesiones de prueba, la modista trajo un vestido de seda en un tono azul oscuro profundo que recordaba a las profundidades del océano, y Delfina, recordando un trauma de su infancia vinculado a la partida de su madre,
Lo rechazó con una vehemencia que sorprendió incluso a Facundo. No quiero ese color. No quiero nada que me recuerde a lo que he pasado toda mi vida tratando de olvidar. Si vamos a hacer esto, será bajo mis propios términos estéticos o no habrá trato, sentenció ella, y por primera vez, él cedió sin discutir, permitiéndole elegir un vestido de terciopelo borgoña que resaltaba la palidez de su piel y la determinación de su mirada. El conflicto central entre la preservación y el lucro no se limitaba a las discusiones verbales, sino que se manifestaba en cada pequeña interacción cotidiana dentro de la mansión, donde Delfina intentaba mantener sus rutinas de trabajo a pesar de las distracciones del lujo. Facundo, por su parte, observaba con una curiosidad mal disimulada cómo ella se pasaba horas analizando fragmentos de película bajo la luz de su lámpara portátil. Una pasión que él no lograba comprender, pero que secretamente comenzaba a admirar por su pureza. Un día, mientras él revisaba unos planos de una nueva torre de oficinas en Puerto Madero, se detuvo frente a la puerta abierta de la habitación de Delfina y la vio llorar en silencio mientras sostenía una bobina de 35 milímetros que se desmoronaba entre sus dedos como si fuera ceniza. Fue la primera vez que sintió el impulso de consolarla, no por el contrato, sino por una empatía genuina que lo asustó más que cualquier amenaza del doctor Arnaldo o del Consejo de Administración. Sin embargo, se limitó a seguir de largo, dejando que la oscuridad del pasillo ocultara su propia confusión interna, mientras el reloj del abuelo en el salón marcaba el paso de un tiempo que ya no les pertenecía solo a ellos. La tensión alcanzó un punto crítico cuando el doctor Arnaldo, sospechando que la relación era una fachada para asegurar los votos del directorio, decidió contratar a un investigador privado para rastrear el pasado de Mintos de Delfina en San Telmo. El objetivo era encontrar cualquier trapo sucio, cualquier deuda o desliz moral que pudiera ser usado para deslegitimar el compromiso ante los ojos de los inversores más tradicionales, quienes valoraban la reputación por encima de la rentabilidad a corto plazo. Delfina, ajena a las sombras que se cerraban sobre ella, continuaba enfocada en su misión de salvar el astral, sin imaginar que el verdadero peligro no estaba en los bancos ni en los martillos de subasta, sino en la red de intrigas que la familia Lombardi había tejido durante generaciones. El escenario estaba listo para la gala en el Hotel Rosewood, un evento que definiría el futuro del cine y del corazón de una mujer que, buscando salvar el pasado, estaba a punto de arriesgar su propio futuro en una apuesta donde el amor era la variable más peligrosa de todas. Facundo la esperaba al pie de la escalera principal, vestido con un traje que gritaba poder y éxito, pero en sus ojos había una advertencia silenciosa. Una vez que cruzaran esa puerta, ya no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Aquí tienes la parte 2 de la historia. Siguiendo tus instrucciones, he mantenido el tono narrativo omnisciente, la ambientación en Buenos Aires, los párrafos extensos y detallados, superando los 10.000 caracteres, y los diálogos integrados con comillas. Esta sección abarca desde la gran gala hasta el punto de inflexión emocional en el laboratorio. Parte 2. Luces, cámaras y el engaño del corazón. El Hotel Rosewood se erigía en el corazón de la ciudad como un monumento a una opulencia que Delfina siempre había mirado de reojo desde los colectivos que la llevaban de regreso a la humildad de San Telmo. Al entrar del brazo de Facundo, el estallido de los flashes de los fotógrafos de la prensa social la cegó por un instante, recordándole que ya no era la mujer que se ocultaba tras los químicos de restauración, sino la pieza central de un tablero de ajedrez corporativo. El vestido de terciopelo. Borgoña se sentía como una segunda piel,
pero también como una armadura que la protegía de las miradas juiciosas de las mujeres de la alta sociedad porteña, quienes la escudriñaban buscando cualquier grieta en su linaje. Mantené la barbilla alta, Delfina, y recordá que para este círculo la confianza es un activo más valioso que cualquier balance bancario. No te limites a sonreír, usa esa lengua afilada que tenés para recordarles que la cultura no se puede comprar con una herencia. Le susurró Facundo al oído, y su aliento cálido provocó un escalofrío que ella decidió atribuir a los nervios y no a la proximidad de ese hombre que, por primera vez, parecía estar de su lado en esta batalla de apariencias. La recepción fue un torbellino de copas de cristal de Bohemia y conversaciones banales que Delfina sorteó con una elegancia intelectual que dejó a más de un inversor desconcertado. Mientras Facundo discutía sobre tasas de interés y proyectos de infraestructura con los directivos, ella se encontró frente a un grupo de señoras que intentaban menospreciar su trabajo en el archivo cinematográfico, comparándolo con un pasatiempo de manualidades. Es curioso que consideren la preservación de la memoria colectiva como algo menor, cuando en realidad estamos salvando la única evidencia de quienes fuimos antes de que el cemento y el acero borraran nuestra identidad. Si no cuidamos el negativo de nuestra historia, el futuro que ustedes construyen será solo una copia borrosa y sin alma. Sentenció Delfina con una firmeza que atrajo la atención de varios socios del Consejo Administrativo. Facundo, que observaba la escena desde unos metros, sintió un brote inesperado de orgullo al ver cómo ella no solo se defendía, sino que dominaba el espacio con una autoridad que muchas de esas personas, nacidas en cunas de oro, jamás llegarían a comprender. Sin embargo, el peligro siempre acechaba bajo la forma del doctor Arnaldo, quien se acercó a la pareja con una sonrisa que no era más que una mueca de desprecio contenida. El tío de Facundo no perdió oportunidad para intentar sembrar la duda sobre la autenticidad del compromiso, lanzando comentarios sobre la rapidez del noviazgo y la conveniencia de unir a un magnate inmobiliario con la hija de un hombre cargado de deudas. Me pregunto, querida Delfina, si el anillo de zafiro que ahora lucís con tanto esmero será suficiente para tapar el olor a quiebra que emana de ese viejo cine en San Telmo, o si acaso mi sobrino te ha prometido algo más que un simple apellido para salvar el patrimonio de tu padre, disparó Arnaldo, bajando la voz para que solo ellos pudieran escucharlo. Facundo apretó la mandíbula con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, pero fue Delfina quien respondió, apretando su mano con una naturalidad que pareció una coreografía perfecta. El valor de las cosas, doctor, no reside en lo que cuestan en una subasta, sino en lo que representan para quienes tienen la capacidad de amar algo más allá del dinero. Una lección que, por lo que veo, Facundo ha aprendido mucho mejor que usted. La noche terminó con un éxito aparente para la pareja. Pero al regresar a la mansión de Recoleta, la calma fue reemplazada por una tensión doméstica cargada de sospechas. Delfina estuvo a punto de entrar en su habitación cuando se dio cuenta de que Antonia, la ama de llaves que funcionaba como los ojos y oídos de Arnaldo, estaba saliendo de sus aposentos con una excusa trivial sobre el cambio de las sábanas. Vance. Entrar. Delfina notó que su estuche de herramientas había sido movido y que el pequeño compartimento donde guardaba el contrato de compromiso falso estaba ligeramente entreabierto. Sé que estás vigilándome por orden de Arnaldo, Antonia, pero te sugiero que no busques fantasmas donde solo hay una mujer tratando de hacer su trabajo. Si vuelves a tocar mis pertenencias, te aseguro que Facundo no será el único que tenga algo que decir al respecto, le dijo Delfina al cruzarse con ella en el pasillo a la mañana siguiente.
El juego de espionaje se volvía cada vez más peligroso y la restauradora comprendió que no podía permitirse ni un solo segundo de distracción si quería mantener el cine a salvo de las demoliciones. Un par de días después, la realidad del pasado de Delfina golpeó las puertas de la mansión con una fuerza inesperada. Su padre, Don Roque, apareció de sorpresa en la entrada, desorientado y preguntando por qué su hija se había mudado a la casa del hombre que quería destruir su legado. Fue un momento de pánico absoluto para Delfina, quien temió que la verdad saliera a la luz de la peor manera posible frente a los empleados de la casa. Facundo, al notar la situación desde su despacho, bajó rápidamente y, para sorpresa de Delfina, trató al anciano con un respeto y una paciencia que ella nunca habría imaginado en un hombre tan frío. Don Roque, le ruego que me disculpe por la premura de este traslado, pero Delfina y yo hemos decidido que lo mejor para el futuro del Astral es que trabajemos juntos, y para eso necesitaba que ella estuviera cerca. Por favor, pase y tome un café con nosotros mientras le explicamos los nuevos planes para el cine, dijo Facundo, escoltando al hombre hacia el jardín con una delicadeza que desarmó por completo la angustia de la joven. Esa tarde, después de que lograran tranquilizar a Don Roque y enviarlo de regreso a San Telmo en un coche privado, Delfina buscó a Facundo en su oficina para agradecerle el gesto, pero se lo encontró revisando un sobre que acababa de llegar por correo. La expresión de Facundo era una mezcla de rabia y desconcierto. El sobre contenía fotografías de Delfina en una situación comprometedora con un supuesto exnovio, imágenes que claramente habían sido manipuladas o tomadas fuera de contexto por los hombres de Arnaldo. Están empezando a jugar sucio, Delfina, y mi tío no se va a detener hasta que logre que el consejo crea que sos una oportunista o que este compromiso es una estafa para desviar fondos de la empresa, advirtió Facundo, lanzando las fotos sobre el escritorio de Nogal. Si él logra demostrar que hay una mentira detrás de nosotros, no solo perderé la presidencia, sino que la orden de demolición del cine se firmará antes de que termine la semana. Tenemos que ser más convincentes, más reales, incluso si eso significa borrar la frontera de lo que firmamos en ese papel. Buscando un refugio de la paranoia de la mansión, Delfina se encerró en su laboratorio improvisado en el 1900 sótano, donde los químicos y la luz roja del cuarto oscuro le devolvían una sensación de control que la vida real le negaba. Estaba inmersa en la limpieza manual de una película de 1930, una pieza única que se creía perdida, cuando Facundo entró sin llamar, atraído por la luz tenue y el silencio casi religioso que reinaba en el lugar. Durante horas, él permaneció allí sentado, observando cómo ella trabajaba con una precisión quirúrgica, eliminando capas de tiempo y moho de las delicadas tiras de celuloide. Es fascinante verte trabajar. Hay una especie de devoción en tus manos que nunca he visto en la gente que maneja mis empresas. Para ellos el futuro es solo una meta, pero para vos el pasado parece ser una misión de rescate constante, comentó él, acercándose a la mesa de trabajo hasta que sus sombras se proyectaron juntas sobre la pared llena de estantes. La conversación técnica sobre la composición del nitrato y los peligros de la combustión espontánea derivó en un terreno mucho más personal, donde las defensas de ambos comenzaron a flaquear bajo el efecto de la penumbra y la fatiga. Facundo le confesó que su obsesión por el éxito inmobiliario no era por codicia, sino por el miedo atroz a defraudar la memoria de su propio padre, quien había muerto dejando un imperio que Facundo sentía que no merecía si no lograba expandirlo hasta el límite. Crecí rodeado de edificios que llevan mi nombre, pero ninguno de ellos tiene una sola historia que valga la pena contar. Vos, en
cambio, vivís en un cine en ruinas, pero cada vez que hablas de una película vieja, pareces la mujer más rica del mundo, admitió él, y en sus ojos Delfina vio por primera vez no al CEO implacable, sino al niño solo que había crecido en una casa sin abrazos. El aire en el laboratorio se volvió denso, cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con el proyector que zumbaba suavemente en un rincón de la sala. En un movimiento casi involuntario, Facundo extendió su mano para ayudar a Delfina a sostener una bobina que amenazaba con desenrollarse, y sus dedos se entrelazaron sobre la superficie fría de la mesa. El contacto físico, que según el contrato debía limitarse a la esfera pública, se sintió en ese sótano como una transgresión necesaria y devastadora. La conexión fue inmediata, un toque accidental que se transformó en una caricia lenta mientras sus miradas se encontraban con una intensidad que borró por completo el guión que habían estado siguiendo. Facundo se inclinó hacia ella y Delfina pudo sentir el aroma a sándalo de su perfume mezclado con el olor metálico de los químicos de restauración, una combinación que por alguna razón le pareció la fragancia más embriagadora que había sentido jamás. El casi beso estaba suspendido en el aire a escasos milímetros de convertirse en realidad, cuando el sonido estridente de una alarma de incendios provocado por un cortocircuito en un cable viejo del sótano los obligó a separarse bruscamente, rompiendo el hechizo con la violencia de un cristal que se quiebra. La interrupción fue como un balde de agua fría que les recordó la fragilidad de su acuerdo y los riesgos de involucrar sentimientos reales en una operación de negocios. Mientras los empleados corrían por la casa y el humo empezaba a filtrarse por las rejillas de ventilación, Facundo recuperó su máscara de frialdad y ordenó a todos que evacuaran el área con la eficiencia de un general en batalla. Delfina, con el corazón todavía acelerado y los labios vibrando por lo que estuvo a punto de suceder, se dio cuenta de que el incendio más peligroso no era el que amenazaba las vigas de la mansión, sino el que empezaba a arder en su interior cada vez que Facundo la miraba. Mañana tenemos la reunión con el Consejo Administrativo, Delfina. Por favor, no permitas que lo que pasó hoy nos distraiga de nuestro objetivo principal. El astral depende de que mañana seamos la pareja más perfecta y menos emocional que Buenos Aires haya visto jamás, sentenció él antes de dejarla sola en el pasillo, con el sabor agridulce de una pasión que no podía ser nombrada. Sin embargo, la noche aún guardaba una última sorpresa desagradable. Mientras Delfina intentaba dormir, el zumbido de un dron de paparazzi se escuchó cerca de su ventana, captando imágenes del jardín y de los movimientos tras los cristales de la mansión. Al día siguiente, las redes sociales y los programas de chismes estaban inundados con fotos de la novia del magnate Lombardi en el Nindoncin laboratorio, pero Arnaldo se había encargado de que los titulares sugirieran algo mucho más oscuro que una simple pasión por el cine. El doctor Ottavio había filtrado una supuesta grabación donde se escuchaba a Delfina discutir sobre los términos financieros del contrato, editada astutamente para que pareciera que ella estaba extorsionando a Facundo para no denunciar supuestas irregularidades en sus obras. La farsa estaba a punto de ser desmantelada no por una falta de química, sino por la maquinaria de poder de un hombre que no estaba dispuesto a perder su trono por un par de idealistas que jugaban a ser amantes bajo la luz de la luna. Delfina se miró al espejo, sabiendo que la reunión del Consejo Administrativo de esa tarde sería el clímax de una historia que ya no sabía si era un romance de ficción o una tragedia en tiempo real. Se puso el anillo de zafiro, que ahora se sentía como una marca a fuego, y bajó las escaleras con la determinación de una mujer que sabe que para salvar lo que ama,
debe estar dispuesta a arder junto con el cine. Facundo la esperaba en la puerta del coche, con el rostro impasible pero con una mano que temblaba ligeramente al abrirle la puerta. Un pequeño detalle que ella no pasó por alto. El destino del gran Splendid Astral, la reputación de los Lombardi y la integridad de su propio corazón estaban en juego en una sala de reuniones donde las palabras serían los únicos proyectiles permitidos y donde el silencio final podría ser el sonido de una demolición que nadie sería capaz de detener a tiempo. La sala de juntas de la Holding Lombardi, situada en un piso 40 con vista a un río de la Plata que ese día parecía de plomo, se sentía más fría que la bóveda de un banco suizo. Los miembros del Consejo Administrativo, hombres y mujeres con trajes de precios prohibitivos y rostros tallados en la sospecha, observaban la pantalla donde el doctor Arnaldo proyectaba las pruebas de su traición. Una grabación editada donde la voz de Delfina, distorsionada por el eco, parecía exigir una suma millonaria a cambio de su silencio sobre supuestas negligencias en las obras de la empresa. Lo que vemos aquí, señores, no es una historia de amor, sino un guión de extorsión muy bien ejecutado por una mujer que ha sabido aprovecharse de la vulnerabilidad emocional de mi sobrino tras la pérdida de su padre, sentenció Arnaldo, lanzando una mirada de triunfo hacia Delfina, quien permanecía sentada en el extremo de la mesa, sintiendo cómo el anillo de zafiro en su dedo se convertía en una brasa que le quemaba la piel. Facundo, a su lado, mantenía la vista fija en sus manos entrelazadas, y su silencio prolongado se sentía en la habitación como una grieta que se abría en el suelo, separándolos irremediablemente mientras el peso del legado corporativo aplastaba la frágil conexión que habían construido en la penumbra del laboratorio de San Telmo. El aire se volvió irrespirable cuando Facundo finalmente levantó la mirada, pero no hacia Delfina, sino hacia los inversores, con una expresión de miedo y duda que ella no reconoció como propia del hombre que la había desafiado bajo la lluvia. Necesito tiempo para evaluar estas pruebas y determinar el curso de acción que proteja los intereses de la holding. La estabilidad de la empresa es mi prioridad absoluta, declaró Facundo con una voz desprovista de toda la calidez que había mostrado apenas unas horas antes, haciendo que Delfina sintiera que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se sintió utilizada, un simple peón en una guerra de poder donde su pasión por el cine y su necesidad de salvar a su padre habían sido las armas que Arnaldo usó para herir a Facundo. Sin esperar a que la reunión terminara oficialmente, Delfina se puso de pie, se quitó el anillo de zafiro y lo dejó sobre la mesa de cristal, con un golpe seco que resonó como un disparo en el silencio de la sala. Ustedes entienden de edificios y de balances, pero no saben nada sobre la restauración de la verdad. Quédese con su empresa, Facundo, y que el cemento les sirva de compañía cuando se dé cuenta de que ha demolido lo único real que tenía en su vida, dijo ella antes de salir de la oficina, dejando atrás el lujo estéril de la avenida Faria Lima para regresar al único lugar donde todavía se sentía ella misma. De regreso en San Telmo, Delfina encontró el cine Grand Splendid Astral rodeado por una cinta de peligro y operarios que comenzaban a colocar las vallas para la demolición inminente. Un espectáculo desgarrador que atraía las miradas curiosas de los vecinos del barrio. En lugar de rendirse al llanto o a la desesperación, la restauradora sintió que una fuerza ancestral, la misma que impulsaba a las heroínas de los libros de Isabel Allende, nacía en su interior con una urgencia eléctrica. No necesitaba a un magnate para salvar el legado de su padre. Necesitaba la voz de la gente que había crecido soñando en esas butacas de terciopelo gastado. Esa misma noche, armada con su
computadora y la última bobina que había logrado rescatar, Delfina lanzó una campaña de financiación colectiva a través de las redes sociales, narrando la historia del cine no como un negocio quebrado, sino como un cofre de recuerdos que pertenecía a toda la ciudad. El Astral no es solo una estructura de ladrillos, es el lugar donde el barrio aprendió a amar, a llorar y a viajar sin moverse de su sitio. No dejemos que el progreso ciego nos robe nuestra propia historia, escribió en un manifiesto que se volvió viral en cuestión de horas, movilizando a artistas, historiadores y vecinos que se negaban a ver cómo su identidad era reducida a escombros. Mientras Delfina lideraba la resistencia en las calles, encadenándose simbólicamente a las puertas del cine junto a Don Roque y decenas de jóvenes cinéfilos, Facundo permanecía recluido en su mansión, enfrentando los fantasmas de una vida dedicada a satisfacer las expectativas de un hombre muerto. El vacío que dejó la partida de Delfina era más grande que cualquier rascacielos que hubiera construido, y cada rincón de la casa parecía susurrarle su cobardía ante el consejo administrativo. Fue entonces cuando Antonia, la ama de llaves, impulsada por un resto de conciencia o quizás por la admiración que Delfina le había inspirado, le entregó un sobre que Arnaldo había intentado ocultar. Los documentos originales que demostraban que la deuda de Don Roque había sido inflada artificialmente por la propia constructora Lombardi años atrás para forzar la venta del terreno. Facundo comprendió entonces que el verdadero villano no era la nostalgia de Delfina, sino la voracidad sin límites de su propia sangre, y que si no actuaba de inmediato, perdería para siempre la oportunidad de ser el hombre que ella creía que podía llegar a ser. La mañana en que las máquinas de demolición llegaron finalmente al Astral, el barrio se convirtió en un campo de batalla de paz y cultura, con cientos de personas rodeando el edificio y proyectando imágenes de películas clásicas sobre las paredes exteriores. Delfina estaba en primera línea, con el rostro cansado pero los ojos encendidos por una determinación que no conocía el miedo, dispuesta a recibir el primer golpe si era necesario para detener el avance de la especulación inmobiliaria. De pronto, un coche negro de alta gama se abrió paso entre la multitud y Facundo bajó de él, pero no traía consigo la frialdad del CEO, sino una expresión de urgencia y una carpeta que sostenía contra su pecho como si fuera un escudo. El doctor Arnaldo, que observaba desde la acera de enfrente con una sonrisa de satisfacción anticipada, dio la orden a los operarios de comenzar, pero Facundo se interpuso entre la excavadora y la fachada del cine, levantando la mano con un gesto que detuvo el tiempo y el ruido de los motores. Esta orden de demolición queda anulada en este mismo instante, porque el terreno ya no pertenece a la holding Lombardi. He utilizado mi derecho de compra preferente como accionista mayoritario para adquirir la propiedad a título personal, y aquí tengo la escritura que acredita el traspaso, gritó Facundo para que todos, incluidos los periodistas presentes, pudieran escucharlo. La multitud estalló en un grito de alegría que hizo vibrar los cristales del Astral, pero Delfina permaneció inmóvil, observando a Facundo con una mezcla de esperanza y desconfianza que le impedía dar un paso hacia él. Él se acercó lentamente, ignorando los gritos de furia de su tío, y le entregó la escritura del cine que ya no tenía cláusulas, ni contratos de compromiso falso, ni deudas pendientes. Era un regalo absoluto de libertad. No lo hice por la empresa ni por mi reputación. Lo hice porque tenías razón. El cemento es una compañía muy fría y prefiero 1000 veces vivir en un cine en ruinas con vos que en una mansión de mármol sin una sola historia que valga la pena contar, confesó él, bajando la guardia por completo frente a las cámaras y la gente. Pero el gesto final
El que terminó de romper las defensas de Delfina fue cuando él sacó de una pequeña caja de madera la primera cámara que había pertenecido al padre de ella, la misma que don Roque había tenido que empeñar años atrás y que Facundo había rastreado y restaurado en secreto con la ayuda de un técnico experto. Aprendí que algunas cosas no se pueden comprar, Delfina, pero sí se pueden recuperar con el cuidado y el respeto que vos me enseñaste a tener por el pasado, añadió él. Y en ese momento, bajo el sol de la mañana de San Telmo, el primer beso real entre ambos se produjo sin alarmas de incendio ni guiones preestablecidos. La resolución del conflicto no solo significó la salvación del astral, sino una transformación profunda en la vida de ambos. Facundo renunció a la presidencia de la holding, permitiendo que un comité de ética investigara las maniobras de Arnaldo, quien terminó siendo apartado de toda decisión administrativa. Delfina, por su parte, utilizó los fondos recaudados en la campaña de crowdfunding para crear un centro de restauración cinematográfica dentro del mismo cine, convirtiendo el lugar en un referente cultural para toda América Latina. El éxito de la iniciativa fue tal que la Municipalidad de Buenos Aires otorgó al Astral el estatus de patrimonio histórico, protegiéndolo de cualquier intento futuro de especulación inmobiliaria. Don Roque recuperó la alegría de vivir, pasando sus tardes enseñando a los jóvenes cómo cargar las bobinas en los viejos proyectores, mientras Antonia, que se quedó a trabajar con ellos, descubría que la calidez de un cine lleno de gente era mucho más gratificante que el silencio de una mansión vacía en Recoleta. 6 meses después de aquella mañana frente a las máquinas, el Cine Grand Splendid Astral celebraba su noche de reinauguración con una gala que nada tenía que envidiar a las del Hotel Rosewood, pero con una diferencia fundamental. La alfombra roja era para los vecinos y la entrada era un alimento no perecedero para los comedores del barrio. El letrero de neón brillaba con una intensidad renovada, proyectando sombras doradas sobre el empedrado de San Telmo, y la fila para entrar daba la vuelta a la manzana. Dentro, el aroma a pochoclo recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores que decoraban el vestíbulo, y el sonido de las risas llenaba los espacios que antes ocupaba el polvo y el olvido. Delfina y Facundo se encontraban en el balcón superior, observando cómo la sala se llenaba de vida, sintiendo que cada fotograma de su propia historia los había llevado hasta ese momento exacto de plenitud y verdad. Todavía no puedo creer que logramos que este lugar volviera a brillar así. A veces el guión de la vida real supera cualquier ficción que hayamos proyectado en esa pantalla, comentó Delfina, apoyando su cabeza en el hombro de él mientras las luces de la sala comenzaban a atenuarse. Facundo la rodeó con el brazo, sintiendo la suavidad de su vestido de terciopelo borgoña y la paz de saber que finalmente estaba en casa, un concepto que antes solo entendía en términos de metros cuadrados y valor de mercado. ¿Y ahora qué sigue para nosotros, Soria? Porque después de salvar un cine y derrotar a un imperio inmobiliario, una vida tranquila me parece un desafío casi imposible de cumplir, bromeó él, besándole la frente con una ternura que ya no necesitaba ocultarse de los flashes de la prensa. Sigue lo que siempre quisimos, vivir nuestra propia historia sin cortes de edición, aprendiendo que restaurar el amor es un trabajo diario de paciencia, cuidado y mucha luz, respondió ella, justo cuando el proyector comenzaba a zumbar con ese ritmo cardíaco que marcaba el inicio de una nueva función. En la pantalla, las primeras imágenes de una película clásica comenzaron a danzar, pero para Delfina y Facundo, la verdadera película era la que estaban construyendo juntos, un relato de superación donde el pasado y el futuro finalmente habían encontrado un equilibrio perfecto en el presente.
El epílogo de esa noche no terminó con los créditos finales, sino con un brindis íntimo en el pequeño laboratorio que ahora compartían, donde los frascos de químicos convivían con planos de nuevos proyectos culturales para la ciudad. La ciudad de Buenos Aires, con sus contradicciones y su belleza melancólica, seguía girando afuera, pero dentro del astral, el tiempo parecía haberse detenido en un instante de felicidad absoluta que ningún martillo de subasta podría volver a amenazar. Se dieron cuenta de que la mayor restauración no había sido la del celuloide o la de la fachada del cine, sino la de sus propias almas, que habían aprendido a confiar a pesar de las cicatrices del abandono y la soledad. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte de San Telmo, iluminando las cúpulas de las iglesias y los balcones de hierro forjado, Delfina y Facundo supieron que su amor era como una de esas películas inmortales, una obra maestra que, sin importar cuántas veces se proyectara, siempre encontraría la forma de emocionar y de inspirar a quienes creyeran en el poder de los sueños compartidos.